Juan Pablo Picardo, titular de Subterráneos, está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Picardo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿ha hecho una denuncia al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por la utilización o por la orden que dio de utilizar la fuerza pública para que usted concurriera a paritarias en la sede de la Cartera Laboral Nacional? Sí, yo he hecho una presentación en el juzgado en lo criminal de instrucción nacional, pidiendo un habeas corpus para garantizar mi libertad de circulación, ya que en virtud de lo que pasó la semana pasada no estaba claro si otra vez me iban a buscar por la fuerza pública. Y por otro lado, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició una demanda penal en el Juzgado General Federal número 10 para investigar las conductas del Ministerio de Trabajo y eventualmente también el Ministerio de Seguridad, basadas en lo que es el abuso de autoridad por las acciones realizadas la semana pasada, cuando me fueron a buscar a mí con la fuerza pública. Sí, o sea que por un lado hay una denuncia que usted realiza como titular de Subterráneos y otro que procede de del Procurador General, por lo que me está diciendo. Claro, hay una denuncia que yo hago personalmente, que es la presentación de un habeas corpus, para garantizar mi derecho y mi libertad de circulación. Y por otro lado hay una denuncia que hace la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, una demanda penal, para que investigue el delito de abuso de autoridad. Sí. Todo esto considerando que el Subterráneo aún no fue traspasado y la responsabilidad de asistir a las paritarias es del Estado Nacional. Picardo, ¿cómo fue el momento en que usted fue acompañado, digamos, por efectivos de la Policía Federal hasta el lugar donde se estaba realizando la audiencia por las paritarias? Bueno, fue, como yo comenté, un momento bastante desagradable, fue un momento agraviante donde yo salía de mi oficina y bueno, fui interceptado por varios policías de civil, con algunos uniformados, fui bloqueado mi auto por algunos vehículos de la policía y bueno, de alguna manera, si bien después decidí hacerlo por propia voluntad, la realidad que no tenía opción y me habían comunicado claramente por una nota del ministro Tomada y la ministra Garré que debía ser llevado por la fuerza pública a una declaración en la cual la Ciudad de Buenos Aires no tiene por qué participar porque no es parte en el conflicto de paritarias. Sí, o sea que lo acompañaron hasta el lugar y después usted permaneció en la audiencia. Sí, claro, nosotros estuve en la audiencia algo más de una hora y bueno, y después ya me dejaron en ese lugar. Usted había aclarado, Picardo, que había ido por su propia voluntad. ¿Usted pensaba ir a esta audiencia o fue en el momento en que fue acompañado, digamos, entre comillas, por efectivos de la Policía Federal en que se decidió a participar de la audiencia por paritarias? Nosotros ya en 2 ocasiones anteriores habíamos presentado 2 notas, porque había habido 2 audiencias anteriores donde habíamos explicitado claramente el por qué no participamos de esas audiencias, porque de ninguna manera somos parte de la cuestión de la paritaria, que es una cuestión entre los trabajadores de la empresa Metrovías y la empresa empleadora, que es la empresa Metrovías quien tiene un contrato de concesión con el Estado Nacional. Eso fue claramente lo que explicamos y por eso nuestra posición es muy clara al respecto de que no tenemos que participar en las audiencias. O sea, ¿usted cree que se vio forzado, digamos, de participar en esa audiencia? La orden de la ministra de Seguridad de comparecer por la fuerza pública es que en ese momento, ante no tener ninguna otra opción, yo decidí voluntariamente dirigirme a la audiencia, si bien claramente habíamos expresado que la Ciudad de Buenos Aires no tenía por qué participar. Sí, y si bien fue voluntariamente, ¿siente de alguna manera que se vio forzado a participar de una audiencia de la que dice usted no debiese estar presente porque le concierne al Estado Nacional y no al Estado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Es exactamente así. En realidad, las partes que tienen que participar de una audiencia por paritaria son los empleadores en la empresa concesionaria de Metrovías y los trabajadores representados por la UTA, que es la Unión Transporte Automotor, que justamente ellos son los que estaban ya habiendo participado anteriormente y son los que deberían resolver el tema y eventualmente la empresa, si llega a un acuerdo, elevarlo al Estado Nacional con quien tienen un contrato de concesión y quienes podrían decidir eventualmente el pago de los costos asociados a la paritaria a través del contrato que ellos tienen. De alguna manera, si digamos, el Gobierno Nacional considera que un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires tiene que estar presente en la audiencia, como se consideró desde la Cartera Laboral Nacional, ¿existe una instancia de, digamos, llevar a la fuerza pública a ese funcionario o está fuera de las leyes vigentes? ¿Cómo entra en consideración un plano legal todo esto, Picardo?
No, no existe ninguna ley que dice que en esta instancia de conciliación pueden convocar por la fuerza pública a las partes en una audiencia de conciliación por cuestiones laborales, con lo cual eso fue lo que presentamos básicamente en el habeas corpus, explicando por qué estaban mal aplicando una norma y lo había sido forzado a participar en una audiencia que nosotros definitivamente no tenemos que estar. Sí, y si bien estaba, digamos, en una audiencia forzado, ¿no? Por las explicaciones que dimos anteriormente, ¿cuál fue su participación en esa audiencia de paritarias? En esa audiencia nosotros volvimos a reiterar nuestras presentaciones por escrito, diciendo que no somos parte en el conflicto, por lo cual no teníamos que participar, y eso quedó claro ya en la audiencia del miércoles pasado, pero el Estado Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, volvió a insistir y volvió a convocar hoy a las 16:30 una nueva audiencia, y es por eso, en el ámbito de la presunción de que la Policía Federal, el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Seguridad van a insistir con mi búsqueda por la fuerza pública, es que he presentado una habeas corpus básicamente para preservar mi libertad de circular. O sea que no va a ir a esta audiencia. No, definitivamente no, y es lo que expresamos en el Ministerio de Trabajo en el día de hoy por nota, y también indicamos en el escrito presentado en el habeas corpus. Claro, porque falta poco tiempo para la misma. Con la presentación del habeas corpus usted entonces se ve exento de esta participación, y por otra parte, digamos, la fuerza pública no podría llegar a llevarlo por la fuerza, tampoco la audiencia. Discúlpeme que no lo escuché. Claro, teniendo en cuenta, falta bastante poco para esta audiencia, la que usted dice que no va a concurrir y que ha presentado el habeas corpus. Con la presentación del habeas corpus, entonces, no puede ser forzado tampoco por la fuerza policial a ir a la audiencia, ¿no? Exactamente, esto lo que determina es que únicamente un juez puede determinar a comparecer a una persona por la fuerza. Sí. Picardo, respecto del tema del subte, ¿cómo va a seguir esta historia en la cual, bueno, escuchamos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, la semana pasada, decir que no se puede hacer cargo del subte, lo dijo una vez más, sin que digamos, estén las obras, ¿no?, cumplimentadas? Y nosotros fuimos muy claros en este sentido, tenemos definitivamente la vocación de hacernos cargo del subterráneo porque hay mucho para hacer y mucho para mejorar el servicio, pero al mismo tiempo entendemos que este acuerdo debe perfeccionarse, lo que no ocurrió después de los 90 días de firmar el acta acuerdo, porque justamente no se acordaron entre ambas partes cómo se iban a afrontar las distintas deudas que el Estado Nacional mantiene con el sistema, con la infraestructura del servicio, y hoy ya casi es una cuestión de mínimamente realizar las inversiones imprescindibles para que el sistema funcione razonablemente bien en el corto plazo, y en el mediano plazo comprometerse con todas las deudas del pasado de infraestructura que son necesarias para dar mínimamente un buen servicio. Desde ya, la Ciudad de Buenos Aires está dispuesta a asumir todos los gastos futuros que requieran los subsidios, pero no puede afrontar, sería un gran perjuicio para los vecinos de la ciudad, todas las deudas no realizadas en infraestructura por la política ferroviaria y de subterráneo llevada a cabo por este gobierno en los últimos 8 o 9 años. Macri también la semana pasada dijo que la tarifa debiese estar a $1,10 y que la Presidenta era la encargada de lo mismo. De todas maneras, del Gobierno Nacional se considera que ustedes hicieron uso de la potestad tarifaria al haberle incrementado en un 127% la tarifa. Sí, en ese momento, cuando se firmó el acta de acuerdo, esta potestad fue transferida, y por eso se hizo uso, porque el Estado Nacional quitó los subsidios de un día para el otro, con lo cual se asumió el costo de incrementar la tarifa. Si bien hay que considerar que la tarifa venía muy retrasada en los últimos 10 años y ya prácticamente era una tarifa que no podía pagar muchos de los costos que requiere el sistema subterráneo, a partir de ahí y a partir de no perfeccionarse el acuerdo de traspaso entre las dos jurisdicciones, es que se ha devuelto digamos, de alguna forma la responsabilidad de la potestad tarifaria del Estado Nacional, con lo cual si el Estado Nacional quisiera, podría retrotraer las tarifas. Sí. Picardo, por último, ¿qué va a pasar con la presencia de la Policía Federal en resguardo de los subtes por la decisión judicial de la semana pasada, ¿no?, de desechar recurso de amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Después se aclaró que esto no significa que la Policía Federal no esté presente, pero ¿qué va a pasar? Porque ustedes dijeron que no tienen la cantidad de efectivos de la Policía Metropolitana necesarios como para hacer frente a la seguridad en los subtes y premetro. Sí, esta era otra de las cuestiones importantes en el proceso de conversación que tuvimos con el Estado Nacional. Y bueno, y desgraciadamente de un día para el otro retiraron la policía del subterráneo, generó enormes problemas para la gente, con lo cual entendemos que uno de los puntos claves para ponernos de acuerdo en el traspaso es hacer un programa ordenado
y planificado, no solo de inversiones, porque hacen a la calidad de cómo viajan las personas todos los días, sino también a la seguridad. Es un tema central porque definitivamente la Ciudad de Buenos Aires no está en condiciones hoy de tomar el 100% de la seguridad del sistema subterráneo, sí una parte, y lo que hay que hacer es un programa escalonado donde se pueda ir tomando determinadas líneas cada tantos meses y en manera coordinada ir dando la seguridad que la gente necesita y no quitar la seguridad en los subterráneos de un día para el otro, que genera mucha imprevisibilidad para la gente, mucha inseguridad, en definitiva el perjuicio para la gente que viaja todos los días. Juan Pablo Picardo, muchísimas gracias por este contacto telefónico con nosotros. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.